Hola amigos, soy Germán García y es un gusto estar aquí para compartir unos minutos con ustedes. ¿Qué es saber pensar? En mi opinión, se trata de la forma como usamos, como aprovechamos nuestro recurso más valioso para la vida, nuestro cerebro. No hablo entonces de lo que pensamos, sino de cómo lo hacemos. Y tomando en cuenta el título de nuestra charla, nadie puede dar de lo que no tiene. Por lo tanto, ser conscientes de nuestra forma de pensar es clave para el éxito o el fracaso de nuestra misión como padres. Empecemos con una pregunta. ¿Cómo influye nuestra forma de pensar en la formación de la personalidad de nuestros hijos? Para responder esta pregunta habría que empezar por conocer cómo estamos pensando. Por fortuna, ya existe una forma de descubrirlo fácilmente. Por eso, a quienes amablemente se inscribieron para participar en esta charla, les he compartido un instrumento muy útil para revelar cómo están usando su cerebro, es decir, cómo están pensando, el cual aprenderemos a manejar ahora. Quienes se dispongan a llegar al final recibirán además una descripción de su propio perfil y de la forma como éste puede influir en la formación de la personalidad de sus hijos. Será necesario comenzar por identificar la premisa fundamental. Nuestra forma de pensar determina nuestra realidad y futuro, y nuestros hijos la imitan. Por lo tanto, si nosotros, como padres, nos proponemos mejorar nuestra forma de pensar, nuestros hijos también tendrán mayor oportunidad de ser exitosos y felices. Daremos una rápida mirada a los fundamentos científicos que sustentan cómo opera nuestro cerebro, para entender cómo usar bien el instrumento que recibieron. Con esto estaremos listos para proceder a aplicar el revelador del cociente tricerebral. Será como un momento para mirarse al espejo. Así descubriremos cómo estamos usando nuestro cerebro, responderemos la cuestión de cómo estamos pensando y con ello veremos algunos ejemplos para orientarnos acerca de nuestras propias dudas. De esta manera tendremos una respuesta personal a la pregunta principal de cómo influye nuestra forma de pensar en la formación de la personalidad de nuestros hijos. Repasaremos además algunas conclusiones relevantes y les hablaré de nuestra invitación. Al final, tendremos espacio para atender algunas preguntas. Todos quienes pensamos que hemos sido bendecidos con un hijo, o como en mi caso, que tengo dos bellas hijas bien casadas, que además ya me han hecho un abuelo muy feliz. Hemos tenido que afrontar innumerables momentos de dificultad a lo largo de esa increíble experiencia que representa el traer un ser humano al mundo. Diría para abreviar que para nosotros, los padres, no hay nada más importante que el bienestar de nuestros hijos. Así la vida nos obliga a enfocarnos en las urgencias de la sobrevivencia. Si tú te consideras un padre o una madre responsable, seguramente te interesa echar mano de todos aquellos recursos que te permitan acertar en las decisiones que día a día tienes que tomar para orientar el desarrollo de la personalidad de tus hijos. Y ese es el tema central de hoy. ¿Cómo estoy pensando? ¿Estoy aprovechando bien mi potencial mental cuando tengo que resolver cualquier situación de crianza, sea esta sencilla o complicada? ¿Sé cómo encontrar la respuesta correcta para elegir el camino más conveniente y cómo actuar en consecuencia? Decimos que la vida es un juego donde puedes ganar, perder o empatar, y el resultado depende de tu forma de pensar. Si tú has sentido por momentos que las cosas se te salen de control, que ya no sabes qué hacer ni a quién acudir, tú necesitas parar un momento y revisar cómo estás pensando. Si tu hijo es todavía pequeño, por ejemplo, ¿te inquieta saber si estás haciendo lo correcto en su educación y crianza? ¿Con qué criterio eliges la nana, el familiar o la guardería que te darán apoyo en su cuidado y formación? ¿Te preocupa que tu hijo copie tus defectos? ¿Sabes cómo manejar la situación cuando notas que te empieza a copiar en cosas que no le convienen? ¿Te causa ansiedad pensar en las amenazas que enfrentará al crecer
y te preocupa encontrar la mejor forma de ayudarlo. O sea, ves un noticiero y te angustia el mundo que le espera a tu hijo. ¿Cómo podrías protegerlo? ¿Te interesa prever dificultades con él al futuro? ¿Se está volviendo inmanejable y piensas en cómo será cuando crezca? Si tu hijo ya es mayorcito, ¿no te explicas por qué las cosas con él no marchan tan bien como quisieras? ¿Te sorprende a veces negativamente? ¿Te preocupa el camino que está tomando y no sabes cómo ayudarlo? Las compañías que elige, el manejo obsesivo que le da la tecnología, su inclinación al alcohol o a las drogas, el dinero fácil, el juego, la promiscuidad, entre otras inclinaciones. ¿Sabes por qué tu hijo no te reconoce como autoridad? ¿Es este tu caso? ¿Tienes problemas para comunicarte con él? ¿Dirías que es que creció y ya no nos entendemos? En fin, podríamos hacer una lista interminable de situaciones cotidianas que son verdaderos retos a nuestra capacidad de pensar. Al final, todas las coyunturas y situaciones deberán ser resueltas por nuestras decisiones. Es por eso que afirmo que en nuestra forma de pensar está la clave para ganar, perder o empatar en el juego de la vida. De manera que si queremos acertar cuando tomamos decisiones importantes como las propias de educar un hijo, necesitamos aprender a pensar de manera proporcional. Es decir, que manejemos en el proceso un balance, un equilibrio dinámico entre nuestro pensar en sí mismo, nuestro sentir y nuestro actuar. Fracasamos cuando no sabemos qué pasa realmente y no podemos tomar decisiones conscientemente cuando el miedo nos impide decidir bien y cuando carecemos de herramientas y métodos eficaces para actuar. Pero si esta lógica es importante para alcanzar el éxito de nuestra misión como padres, ¿te imaginas lo que puede hacer por tu hijo? Porque no es lo que haces por tus hijos, sino lo que les has enseñado a hacer por sí mismos, lo que los hará seres humanos exitosos. Por eso me apoyo en la afirmación del Dr. de Grego, de que nuestra forma de pensar construye nuestra realidad de futuro. Si ella es proporcional y con nuestro modelo, nuestros hijos aprenden a pensar de manera también proporcional, o sea, con un balance adecuado entre el pensar, sentir y actuar, aprenderán a ser autoconducidos. ¿Qué es eso? Es ser dueños, responsables de sí mismos, con metas de vida propias y un norte claro. Eso es ser autoconducidos. Así estarán mejor preparados para la vida, porque lo que no podemos pasar por alto es que nuestro hijo imitará primero nuestro propio modelo de pensamiento y el de sus educadores y referentes que le hayan influido entre los 0 y los 7 años de su vida. Entonces, se vuelve de vital importancia conocer cómo estamos pensando y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en la forma como lo hacemos como padres, ¿cierto? Ahora, si tú ya sabes cómo, enseñarle a pensar a tu hijo, ¿no sería lo más importante que puedes hacer por él? La buena noticia es que podemos entrenarnos y mejorar nuestra eficiencia mental, pues las herramientas están a nuestro alcance. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Gracias al Dr. Paul MacLean, neurocientífico norteamericano, hoy sabemos que el nuestro es en realidad un cerebro triuno, es decir, un cerebro con 3 partes o áreas de inteligencia. Un cerebro racional, un cerebro emocional y un cerebro instintivo. Desde un mejor ángulo vemos nuestro cerebro instintivo, también llamado cerebro central. Es el de la inteligencia práctica y la sobrevivencia. Gracias a la inteligencia práctica, hemos podido desarrollar habilidades para la sobrevivencia, como ya lo he dicho, tan importantes como la recursividad, la capacidad del orden personal, la disciplina, la combatividad, las habilidades manuales para el trabajo, en fin, nuestra capacidad laboral
parte de ahí. Nuestra capacidad o habilidad para trabajar en equipo y para desarrollar liderazgo. También para planear y transformar la realidad para conseguir que realicemos nuestros sueños. Por otra parte, nuestro cerebro derecho es el de la inteligencia emocional. Es la parte más hermosa del ser humano. Es lo que nos hace humanos, entre otras cosas, más claramente. Allí encontramos competencias tan importantes para la convivencia como nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de dar y recibir afecto, el amor. Cosas tan bellas como la creatividad, la lúdica, la imaginación, el arte. Incluso es la puerta hacia la trascendencia, hacia la espiritualidad. Y nuestro cerebro izquierdo, que es el de la inteligencia racional. Aquí encontramos nuestra capacidad analítica. Podemos, gracias a él, desarrollar nuestro lenguaje. Manejamos un idioma, pero también podemos dominar las matemáticas. Es el cerebro analítico por excelencia y por lo tanto es el de la investigación, por eso es el científico. Es característico de la mayoría de las profesiones que estudiamos en nuestras instituciones educativas. ¿Quieres saber cómo estás pensando? Gracias al doctor Valdemar de Gregory, padre de la cibernética social proporcionalista, hoy podemos descubrir fácilmente cómo estamos usando nuestros tres cerebros. Es un ejercicio tan sencillo como si nos miráramos un momento al espejo, como les dije antes. Esta es la versión simplificada del instrumento desarrollado por él que te anuncio, el revelador del cociente tricerebral. Al responder a estas nueve preguntas, el instrumento sirve para realizar una medición que, aunque es aún superficial, nos brinda un diagnóstico bastante aproximado a la realidad de cómo estamos usando nuestros tres cerebros, es decir, nuestro perfil tricerebral, así lo llamamos, que puede ser fácilmente comprobado con la observación del comportamiento. Si no lo has contestado aún, te sugiero detener el video en esta imagen un momento y usar un papel para anotar tus respuestas a las 9 preguntas sin afanes. Tú debes calificar usando solamente números enteros, de 1 a 5, dentro de la figura geométrica al frente de la pregunta respectiva. Por ejemplo, la pregunta 1 dice: ¿en tu habitación, en tu lugar de trabajo, hay orden, organización? ¿Acostumbras a prever el dónde, cuándo, quién, cómo, el costo, el resultado de lo que haces? Si tú siempre eres así, califica con 5, dentro del triángulo. Si por el contrario nunca eres así, califica con 1. Si sientes que la respuesta sería a veces sí, a veces no, entonces un 3 estaría bien. Más veces sí, un 4. Algunas pocas veces, un 2. Asegúrate de contestar todas las preguntas. Veamos un ejemplo. Aquí la persona ya contestó las 9 preguntas. Entonces, sumamos las cifras de todos los cuadrados y ponemos el resultado frente al total. Hacemos lo mismo con los triángulos y los círculos. Por último, multiplicamos cada total por 3. Así obtendrás 3 cifras de 2 dígitos cada una que representan tu perfil tricerebral. El cuadrado representa el cerebro izquierdo, el triángulo el cerebro central y el círculo el cerebro derecho. El cerebro con mayor puntaje tiene la dominancia, el segundo más alto es la subdominancia y el tercero la debilidad. Vamos a explicar esto de la dominancia de una manera más clara, de esta manera. Frente a cualquier situación, hay personas que primero piensan y luego actúan de acuerdo con su lógica. Otras, frente a la misma situación, primero sienten y luego actúan de acuerdo con su intuición. Otras, en cambio, ni razonan ni intuyen, actúan primero, de acuerdo con su instinto,
y luego sí reflexionan o sienten en cualquier orden. Son las tres actuaciones básicas posibles de la dominancia de acuerdo con nuestro perfil tricerebral que determinan nuestra forma de pensar y nos permiten avanzar en el juego de la vida, unas veces ganando, otras perdiendo o empatando. En el ejemplo que te mostré, la persona tiene su dominancia en el cerebro central. Quiere decir que su cerebro de la inteligencia práctica domina su comportamiento y reúne las mayores fortalezas de su personalidad, apoyado por el izquierdo racional, que es el segundo con puntaje más alto y corresponde a su subdominancia. El derecho es su área de debilidad, o dicho de mejor forma, es su área de oportunidad, donde tiene más campo por mejorar. Veamos entonces cómo estás pensando. Empieza por revisar tu puntaje e identifica cuál es tu dominancia, subdominancia y área de debilidad. Puede ocurrir, sin embargo, que tus cifras no identifiquen la dominancia porque tienes puntajes iguales entre 2 o tus 3 cerebros, como en este ejemplo. Hablemos de ello entonces. ¿Recuerdas que la clave para acertar es manejar un pensamiento proporcional? Pues bien, ¿qué es eso en términos prácticos? Ocurre que mientras estamos vivos, nuestro cerebro mantiene una carga eléctrica que puede medirse. Gracias a eso, los científicos han podido comprobar que nuestros 3 cerebros manejan puntajes de intensidad diferentes entre sí y que los 3 en conjunto funcionan mejor cuando cada uno está operando a una distancia proporcional de los otros. Es decir, que no conviene que los puntajes de intensidad estén ni muy cerca ni muy lejos. Es la ley de la proporcionalidad de la energía, que dice que 2 cerebros con menos de 2 puntos de diferencia se anulan. Es decir, que entran en interferencia y se estorban mutuamente. En el otro extremo, la diferencia es tan amplia que el mayor anula al menor. En este ejemplo, el central es tan fuerte que anula a los otros 2. ¿Qué pasa en esos casos? Veamos de nuevo los 2 ejemplos más claramente. En la práctica, una persona con 2 o sus 3 cerebros en interferencia pasa por una etapa de dificultad para tomar decisiones en las áreas propias de cada lado. Si la interferencia es entre el lado izquierdo y el derecho, existe dificultad para decidir entre el deber y el querer, o entre el querer y el hacer si hablamos de los lados derecho y central, o entre el hacer y el deber si es entre el cerebro central y el derecho, y el izquierdo, según sea el caso. Pero no hay por qué angustiarse. Afortunadamente se trata de una condición natural propia de un cambio de etapa en la vida que a todos nos pasa. Es algo coyuntural que obedece a un cambio de dominancia y acaba desapareciendo espontáneamente luego de un tiempo, pero que puede resultar inconveniente si se coincide o si coincide en momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones trascendentales. Un buen ejemplo de una etapa de transición es precisamente la adolescencia. Cuesta decidirse. Si tu caso es así, pero ya no eres un adolescente, ¿en qué etapa de transición estás? ¿Es la crisis de los 30? ¿De los 40? El otro extremo existe cuando uno de los 3 cerebros tiene más de 7 puntos de diferencia con el otro, caso en el cual el mayor anula al menor. El problema de esta condición es que nos quedamos cojos. Es como si voláramos con una turbina apagada. Ninguno de los 2 extremos es favorable porque nos impide asumir los retos de la cotidianidad en plenitud de condiciones mentales y perdemos en el juego de la vida. Por fortuna, ya las neurociencias ofrecen técnicas y recursos eficaces para romper cualquiera de los 2 extremos. ¿Te gustaría conocerlas? Aquí te mostraré un camino para descubrirlas más adelante. Ahora, si en tus resultados no hay cifras iguales, o con solo un punto de diferencia entre sí,
te voy a mostrar algunos ejemplos que te servirán para aproximar tu propio diagnóstico, tomando en cuenta las combinaciones posibles. Y vamos a ir viendo cómo puede influir esa forma de pensar en los hijos. Para facilitar a cada participante que pueda profundizar en los ejemplos correspondientes a su propio perfil, hemos dispuesto un video por separado para cada tipo de perfil básico. Son 6, 2 por cada dominancia. De manera que podrás revisar el tuyo con comodidad, sin tener que verlos todos y evitar así extendernos demasiado en esta sesión. Por ahora, permítanme hacer una introducción general a cada perfil. Empecemos con los 2 del cerebro izquierdo. En general, si tu dominancia es izquierda, tú eres una persona racional, intelectual, estudiosa, que le gusta el análisis y la crítica. Eres más bien escéptico, no tragas entero. Seguramente tienes facilidad con los números y el lenguaje. Si tu dominancia izquierda viene acompañada de subdominancia derecha, puedes ser un teórico distraído o un artista que se apoya en la intuición y sensibilidad para tomar decisiones. Sin embargo, los aspectos prácticos de la vida propios del cerebro central no son tu fuerte. Para ver otros ejemplos más específicos, entra a este enlace. Ahora, si tu dominancia izquierda está acompañada de subdominancia central, eres una persona que actúa conscientemente, o sea, una persona que piensa y toma decisiones enfocada en los resultados prácticos y para la sobrevivencia. Tu debilidad puede estar en las áreas de la sensibilidad, lo cual te haría ver como alguien muy frío o muy fría. Tu enlace para otros ejemplos más enfocados en la paternidad-maternidad está aquí. Veamos los perfiles cuando la dominancia es derecha. Si tu dominancia es derecha y eres en general, digámoslo así, una persona sensible, afectuosa, soñadora, seguramente muy creativa. Te gusta cultivar buenas relaciones interpersonales. Si tienes subdominancia central, eres un carismático enfocado a los resultados, es decir, sueñas, pero tienes los pies bien puestos en la tierra. Temas como la comunicación, el análisis o la investigación no son tu prioridad. El enlace para ver ejemplos de tu perfil como papá, mamá, es este. Ahora, si tu dominancia derecha está acompañada de subdominancia izquierda, puede que seas un idealista teórico, un poeta, un místico, con mucha cultura humanista y racional, pero corres el riesgo de vivir alejado de la realidad si descuidas tu cerebro central. En este link encuentras ejemplos de personas con perfiles similares al tuyo, que además son padres o madres. Veamos por último los perfiles cuando la dominancia es central. Si tu dominancia es central, tú eres en general una persona práctica, organizada, con éxito en el trabajo y en los negocios. Te gusta la acción. Si tu subdominancia es izquierda, eres un líder calculador, instrumentado con lo informático y muy prudente seguramente. El área emocional no está entre tus prioridades y debes estar alerta, pues corres el riesgo de alejarte afectivamente por insensible. Para ver ejemplos de padres o madres con tu perfil, entra a este enlace. Ahora, si eres central con subdominancia derecha, tienes perfil de líder humanista, optimista, populista emocional, que gustas de alcanzar objetivos y manejar buenas relaciones interpersonales. Tu debilidad en el lado izquierdo puede llevarte a ser impulsivo e imprudente. Este es tu enlace para revisar otros ejemplos de tu perfil en mamás y papás.
¿Cómo te pareció el ejercicio? ¿Te reconociste en alguno de estos perfiles? De esta manera estamos dando respuesta a la pregunta inicial de cómo estamos pensando y hemos visto cómo influye posiblemente esa forma de pensar en la formación de la personalidad de nuestros hijos. Debes tener presente que este instrumento nos permite hacer una aproximación general a tu perfil tricerebral, es decir, aún es muy superficial, pero sirve como hipótesis, digámoslo así, sobre tu forma de pensar. Es tan solo el primer paso en el análisis. Hace falta mucha más información para llegar a un diagnóstico confiable. Pues son innumerables los matices de la personalidad a partir de estos perfiles básicos. Sin un diagnóstico confiable, no es posible alcanzar la verdadera autoconducción. Pues sin tener claro, primero, cuál es tu condición real actual, no es viable pensar en estrategias eficaces para cambiar algo en pos de mejorar. Para cerrar este análisis, saquemos algunas conclusiones. Nuestra misión como padres, además de brindar apoyo y orientación a nuestros hijos, consiste en actuar conscientemente como modelos de vida para ellos, en su proceso de crecimiento hacia la autoconducción. Es quizás la parte más importante de la responsabilidad que nos toca asumir como padres. Nuestra forma de pensar es el primer modelo que nuestros hijos intentarán imitar. Los niños imitan a sus referentes, sus padres, sus maestros, sus familiares y sus cuidadores. Incluso imitan a sus héroes y modelos de la televisión. Somos responsables de escoger en manos de quién nos dejamos y los programas de TV que ellos ven. Pensar de manera proporcional nos brinda una probabilidad mayor de ser exitosos frente a los retos de la vida y la paternidad. Ya sabemos qué es pensar de manera proporcional, ¿cierto? ¿Te imaginas todo lo bueno que puede pasar en tu hogar si no solo mejoras tu forma de pensar, sino que tus hijos aprendan a hacerlo con tu ejemplo? Debemos adueñarnos de nuestra propia forma de pensar para aprender a hacerlo de manera proporcional y así apoyar mejor a nuestros hijos. Por fortuna, la cibernética social nos brinda el método eficaz que podemos aprender fácilmente. Hay que descubrir nuestro propio perfil de competencias o incompetencias tricerebrales para mejorar como padres o madres. El primer paso es conocer tu propio perfil tricerebral y plantearte un nuevo norte para tu vida como padre o como madre, responsable, apoyado en tus fortalezas y mejorando en tus debilidades. O sea que hay que entrenarse. Hasta aquí ya sabes cómo estás pensando, tienes una idea más clara de cómo estás influyendo en tu hijo y sabes incluso cómo puedes identificar su dominancia y subdominancia. Con eso ya tienes bastante para mejorar en su crianza, pero estoy seguro que te interesa profundizar más. Esta es mi invitación especial para los papás y mamás. Si estás interesado en conocer acerca de esta metodología y sus herramientas, puedes acceder gratuitamente por internet y bajar el libro Neuroeducación para el Éxito del Dr. Valdemar de Gregory, padre de la cibernética social proporcionalista, donde encontrarás estos conceptos. Aquí tienes el link. También puedes inscribirte y participar en nuestro próximo taller personalizado, pues hay mucho más que te falta y necesitas conocer para aprender a leer a tu hijo, para ayudarlo y ser un mejor papá o una mejor mamá. Se trata del taller Hijos Exitosos igual Padres Exitosos. Es un programa de inteligencia T desarrollado por la Fundación Ser Proporcional. Nuestro taller reúne en 2 días algunas de las más avanzadas herramientas que brinda la neurociencia de la cibernética social, también conocida como la ciencia social general,
para orientarte en tu misión como constructor o constructora del cerebro de tus hijos. Al concluir el taller, tú conocerás algunos lineamientos sobre cómo enseñarle a pensar a tu hijo, a tener criterio propio, dentro de los principios y valores que tú mismo o que tú misma quieras que posea, y que le sirvan para orientarse y decidir bien la mayoría de las veces. Recibirás instrumentos que te ayudarán a saber qué está pasando en tu hogar. Tendrás una idea clara del origen de los problemas del comportamiento de tu hijo, si dichos problemas existen, o de aquellos que pueden ocurrir para prevenirlos. Podrás hacer un diagnóstico bastante completo de la condición actual de las interrelaciones en tu familia. Podrás identificar un inventario de tus propias fortalezas o debilidades, como padre o madre, y con ello, ¿qué puedes aportar? La cibernética social es el instrumento más completo y eficaz para el diagnóstico de situaciones complejas propias de la cotidianidad y naturaleza humanas. Las soluciones, claro, empiezan con un buen diagnóstico, pero además podrás abrir el horizonte de posibilidades reales de solución y así tomar decisiones más eficaces. Sirve para diseñar tu propio proyecto como padre o madre formadora de hijos exitosos. Claro, no pretendemos ofrecer la panacea. Muchas situaciones que son causa de preocupación pueden ser resueltas efectivamente en nuestro taller. No obstante, sabemos que muchas otras requerirán de estrategias distintas adicionales. Si ese fuera el caso, tú cuentas con la posibilidad de nuestro coaching familiar, dirigido por uno de nuestros profesionales expertos, con la ventaja del camino ya recorrido en el taller, para profundizar y encontrar estrategias más específicas. ¿Qué opinas? ¿Estarías dispuesta a invertir para recibir las herramientas que te ayudarán a formar a tu hijo o a tu hija como un adulto futuro autoconducido, dueño de sí mismo y capaz de elegir las metas propias que le orientarán hacia una vida feliz? Si es así, te agradará saber que las personas que se inscribieron y vieron esta charla, que tomen la decisión ahora, recibirán un descuento especial individual, o aún mejor, si deciden hacerlo en pareja. Si estás interesado, puedes contactarnos al teléfono que aparece en pantalla para confirmar las fechas en que se realizará en tu ciudad, y a vuelta de correo recibirás tu formato de registro e instrucciones para realizar el pago. Anuncié al inicio que tendríamos disposición para atender a preguntas relativas al tema. Te invito entonces a enviarnos tus inquietudes en el espacio dispuesto más abajo y tendremos mucho gusto en compartir la respuesta. Te agradezco mucho los minutos que nos has dedicado. Soy Germán García y les deseo amor, sabiduría y prosperidad.